Amén. Bueno, quiero empezar diciendo, hermanos, que en toda esta sección de la carta del apóstol Pablo, hablando del capítulo 4 en adelante, que han empezado las exhortaciones, bueno, Pablo nos ha estado diciendo cómo debemos de vivir a la altura de nuestro llamado, a la altura de nuestra vida en Cristo Jesús. Y Pablo nos está diciendo, hay diferentes relaciones en las cuales ustedes se tienen que ah, esforzar por andar, por vivir como es digno de su llamado. Entre eso están las relaciones con la iglesia, pero están también las relaciones con el mundo, las relaciones dentro de la familia, empezando con el matrimonio, inclusive las relaciones dentro del trabajo. Y bueno, Pablo ya dijo, ustedes en sus relaciones en la iglesia, ustedes deben de esforzarse en ser solícitos por guardar esa unidad, ¿verdad? Esa unidad del espíritu que ya Dios creó. Somos un cuerpo y tenemos un mismo espíritu. En los versículos 1 al 16 del capítulo 4, eso fue lo que nos dijo Pablo. Así deben de vivir dentro de la iglesia. Pero después nos habló de nuestro andar como cristianos en el mundo. Versículos 17 a capítulo 5, 21, Pablo nos dijo, esto pues les digo y les requiero el Señor, ya no anden como los otros gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y miren, examínense con detenimiento, con diligencia, cómo están viviendo, no como necios, sino como sabios. Y bueno, llegamos a esta parte del capítulo 5, perdón, versículo 22 en adelante hasta el capítulo 6, 9, y Pablo va a empezar a hablar acerca del andar del cristiano en el hogar, en el matrimonio. Empezar a decirle, hey, mujeres casadas, hagan esto con sus maridos, maridos hagan esto con sus mujeres, padres hagan esto con sus hijos, hijos hagan esto con sus padres, y ustedes los siervos hagan esto con sus amos. O sea, Pablo está trayendo todos estos ámbitos de nuestras vidas y nos está pidiendo que aún en esos ámbitos, en esas esferas, nosotros nos comportemos a la luz del llamado que tenemos. Somos hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar esta sección donde Pablo va a empezar a hablar acerca del hogar, cómo debemos nosotros de comportarnos dentro de la iglesia. Y bueno, como este es un tema muy, muy serio porque levanta mucho conflicto, porque sin duda alguna, como nunca antes, es evidente que el mundo y en la época que estamos viviendo, de una manera abierta el mundo rechaza este concepto de sumisión. O sea, de inmediato, sobre todo los grupos feministas, al escuchar sumisión, esto es lo que dice la Biblia, pues ellos empiezan a asociar este término de sumisión con el machismo, con el abuso, con la esclavitud, inferioridad. Tan pronto ellos escuchan cosas como estas, pues ellos ya se están imaginando a un cavernícola. Yo no sé ustedes cuántos han visto una imagen donde está este cavernícola que tiene un mazo en su mano y con la otra mano, pues las greñas de una mujer arrastrándola. Bueno, eso es lo que a veces mucha gente piensa cuando empezamos a hablar acerca de la sumisión de la mujer al varón, pero el cuadro que la Biblia nos pinta no tiene nada que ver con eso. No, la Biblia más bien nos presenta la verdadera sumisión como algo que tiene que ver con, primeramente, con deleite, con hacerlo voluntariamente, porque es deleitoso, porque sabes que es lo mejor para ti y además porque sabes que eso le agrada a Dios. La Biblia no presenta eso de someternos como algo de esclavitud, como que hace inferior a la mujer. No, de hecho, la Biblia nos dice que tanto hombre como mujer somos iguales en dignidad, tenemos el mismo valor delante de Dios. Somos diferentes en cuanto a lo físico, a veces en lo emocional, pero delante de Dios, como fuimos creados a su imagen y semejanza, somos iguales. Tenemos el mismo valor. Y así que es muy claro que la Biblia ciertamente se opone de manera tajante contra el machismo, contra esas posturas que ponen a la mujer como si fuera un objeto el cual uno lo puede usar y después desecharlo. No, la Biblia le da honor y honra a la mujer. De hecho, hermanos, cuando nosotros comparamos cómo el mundo ve a la mujer con cómo ve la Biblia, Dios a la mujer, se quedan sorprendidos. Cuando Cristo vino a predicar el evangelio, él vino precisamente a transformar ese concepto que el hombre tenía hacia la mujer. De hecho, se dice que en el mundo griego era casi imposible que un hombre pudiera tener compañerismo genuino y serio con una mujer. ¿Por qué? Porque a las mujeres se le consideraban un ser inferior. De hecho, se dice que el gran filósofo Pilato decía que un hombre que se comportaba en esta vida cobardemente, pues él iba a reencarnar en la otra vida como una mujer. O sea, diciendo, ese debe ser el castigo de ese hombre por no haberse comportado como un valiente. Entonces, como tú ves, miraban a la mujer
como si no tuviera valor. En los días de Pablo, podemos notar que la situación en cuanto a la mujer era peor. ¿Por qué? Porque existía el Imperio Romano y ellos consideraban a las mujeres como cualquier otro objeto. Como mencionaba algo, un objeto que lo podías o podías servirte de él y después desecharlo. Se dice que legalmente, hablando, hermanos, la mujer tenía una condición similar a la de los esclavos. Y bueno, viene el Evangelio y eso empezó a cambiar. Inclusive en el Antiguo Testamento, habían padres que cuando se daban cuenta que sus bebés eran niñas, los mataban. Todo esto nos dice que más bien el mundo es quien ve a la mujer como si no tuviera valor. No, el cristianismo es todo lo opuesto. Le da honra a la mujer, la valora. Por lo tanto, hermanos, cuando empecemos a hablar de esto, saquen eso de sus cabezas si es que está eso en sus cabezas. No, porque vamos a ver que quien le ordena a la mujer someterse a su marido es Dios. Y no es nadie más que Dios. Y Dios nos ha dado un nuevo corazón. Escuche lo que Carlos Spurgeon contaba en sus predicaciones. Él dice que en una ocasión un misionero se le acerca a una mujer hindú y la mujer le dice al misionero, seguramente la Biblia fue escrita por una mujer. ¿Y por qué piensas tú eso? Le preguntó el misionero. Bueno, por cómo trata la Biblia a la mujer. Seguramente una mujer escribió la Biblia porque yo veo que nuestros maestros nos quitan valía, nos desprecian y esto hace todo lo opuesto. Por lo tanto, podemos ver a través de estos ejemplos que ciertamente la Biblia no denigra a la mujer, no la pone como inferior al hombre y al hombre lo pone como una persona superior, no. Así que a la luz de todo esto, podemos concluir que no importa lo que digan las feministas hoy en día, el cristianismo no oprime a la mujer, no le pone el pie en la cara y la maltrata y la esclaviza como un ser inferior, no, todo lo contrario. Ahora, habiendo hecho esta aclaración, vamos a ver a continuación el apóstol Pablo en estos siguientes versículos que ya leímos y que vamos a estudiar hoy, nos va a decir que aunque el hombre y la mujer son igual en dignidad, no lo son en naturaleza y en roles. Los roles son distintos. Y esto es lo que Pablo empieza a decir. Primeramente él dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. ¿Cómo? O sea, según en el ámbito que tú estás. Si tú estás en un matrimonio, mujer, sométete a tu marido. Si estás trabajándole a un amo, sométete a tu amo. Hijo, si estás con tu padre, sométete a tu padre. Y me llama la atención que Pablo dice, en el temor de Dios. Si verdaderamente tú temes a Dios, en ese temor sométete. Es un temor reverente, sí, amén. Y creemos que Dios es muy o infinitamente más sabio que nosotros, por lo tanto, tenemos que atender a su consejo. Y bueno, Pablo empieza a decir, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Y bueno, lo primero que yo quiero que usted note es que Pablo no le está ordenando al marido a que a la fuerza someta a su mujer a su autoridad. No, la orden se la está dando a la mujer. Las casadas, ¿sí? Sométanse a sus propios maridos. Así que hay que sacar esa basura de nuestras mentes si es que está de que o tú te sujetas, porque le voy a decir al pastor, o te sujetas o te andas con tu jeta, dicen algunos, ¿no? Te voy a dar un golpe. No, no tenemos que forzar a nuestras esposas a someterse a nuestro liderazgo. Por lo tanto, varón, si tu mujer no se quiere sujetar a ti, ese no es tu problema, es problema de ella. Tú no intentes forzarla a que se someta, perdón. Porque lo que vamos a ver primeramente es que la sujeción que Dios pide a la mujer hacia su marido es voluntaria. Tiene que ser voluntaria. Es ustedes, de la manera como la iglesia se somete a Cristo, mujeres, sométanse a sus maridos o a sus esposos. Cristo de manera voluntaria, ¿verdad? Él se sometió a quién, al Padre. Bueno, de la misma manera. Entonces, una primera característica de la sumisión que Pablo está hablando es que es una sujeción voluntaria. Una segunda característica es que esa sumisión de la mujer debe de ser respetuosa. Escuchen lo que dice al final Pablo, que lo leímos de esta sección y no creo que lo tenga ahí, pero si estás todavía ahí con tu Biblia abierta, puedes ir ahí al capítulo 5, el último versículo. Pablo dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete a su marido. O sea, es que es una sumisión respetuosa. Pablo le está pidiendo a las mujeres casadas que obedezcan la dirección, el liderazgo, la autoridad de su marido de manera voluntaria, pero también de manera respetuosa. O sea, la sumisión tiene que ver con obedecer, ¿verdad? Con, con escuchar la dirección del esposo, pero tiene que ser con
con respeto. O sea, la actitud con la cual tú te sometes puede mucho, es muy importante. A Dios le importa eso, o sea, tienes que hacerlo de buena gana. Esto entonces quiere decir que la sumisión tiene que ver con la forma en que tú también tratas a tu marido. Aunque en ese momento tu marido no te esté aconsejando, no te esté dando instrucciones o dirección, si tú estás tratando de manera irrespetuosa a tu marido, eso afrenta de alguna manera el ejemplo que Cristo nos muestra a través de la iglesia, cómo Él la ama, pero cómo la iglesia también debe de respetar al Señor Jesucristo. Entonces, yo me imagino que deben de haber esposas que se sujetan a sus maridos, no necesariamente de forma respetuosa. O sea, como no tengo de otra, pues ya que, ándale pues a dirigir, a ver si es cierto, a ver cómo te va. No, Pablo nos dice que tener una actitud de falta de respeto no glorifica a Dios. Escucha el pasaje paralelo que se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Pablo aquí mismo hablando acerca de este tema, le dice a esta iglesia lo mismo. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, y lo que dice, como conviene en el Señor. Esto beneficia al reino de Dios, esto beneficia los propósitos de Dios, pero esto también lo dispuso el Señor. Así que casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, en otras palabras, de la manera en que tú tratas a tu marido y te sometes, esto puede perjudicar el reino de Dios o lo puede hacer que avance de manera beneficiosa. Imagínense el siguiente cuadro. Una mujer cristiana visita a su amiga juntamente con su esposo y al llegar ahí le empieza a hablar de Cristo y empieza a insistirle, deberías de aceptar a Cristo, deberías de empezar a acompañarme a la iglesia, o sea, no hay nadie como Él, mi vida cambió totalmente cuando yo lo conocí. A lo cual ella quizás le responde, sabes que he estado pensando esto últimamente y yo creo que sí, quiero ya empezarme a acercar a la iglesia, empezar a leer la Biblia, quiero que Cristo gobierne sobre mi vida. Y de repente, de la nada, imagínense que sale el marido de esta cristiana y le dice, ey, ¿a dónde vas, chiquito? ¿Cómo que ya te vas a ir? No, yo necesito que me lleves a la tienda. No, 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 espérate. Ni siquiera deja hablarle al marido. Ya cuando lo deja hablar, el marido le dice, vengo rápido, voy por una herramienta aquí con el vecino. No, 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 no. Como que este es un cuadro, como que no lo vemos, pero esto pasa. Ya cuando andas en la carne, esto pasa. No, 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 apenas le doy chance y ya se cree el que manda. Y bueno, imagínate que esa mujer con su esposo está oyendo. Y el esposo de repente le dice a la mujer, no hombre, no te voy a dejar ir a esa iglesia para que me empieces a hablar así. Bueno, si te das cuenta, ahí dice Pablo, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, como conviene en los propósitos de Dios, en el reino de Dios. Esto de cómo tratas a tu marido influencia mucho. De hecho, vamos a ver ahorita un pasaje donde Pedro le dice a las mujeres que tienen maridos no cristianos, hey, sométanse para que los ganen para Cristo. O sea, esto de una conducta afable, sumisa, como la tuvo Sara con Abraham, esto de verdad, verdaderamente impacta la vida, no solamente de las mujeres, de los hombres, sino de todo el mundo. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo, esto conviene en el Señor. La mujer debe de sujetarse a su marido voluntariamente, pero de manera respetuosa. Escucha ahora sí lo que Pedro tiene que decir al respecto a este punto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice Pedro ahí, asimismo, y en eso es asimismo, por lo tanto, de manera que son conectores que tenemos que detenernos, ¿verdad? ¿Para qué? Para averiguar con qué Pablo está conectando eso, ese asimismo. Bueno, ese asimismo, si regresamos al capítulo anterior, vamos a averiguar que está hablando acerca también de someternos al rey, de someternos a todas las autoridades, y luego ya llega Pablo a decir en el versículo 18 del capítulo 2, criados estén sujetos, y lo dice ahí, con todo respeto, ¿a quiénes? A sus amos. O sea, no solamente se requiere que se sometan, sino con todo respeto. Es que si usted supiera, pastor, y conociera a mi patrón, a mi patrona, y ahí yo, Juanito, sabemos lo que hemos estado pasando con nuestra patrona. Cuando desarrollaba esto, dije, ay, 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 ayúdame, Señor. Porque sin duda alguna que mi patrona no es para nada tan mala como los amos que tenían en aquel entonces cuando Pablo está escribiendo esto, porque vivían en el Imperio Romano, hermanos. Entonces ellos sí eran unos tiranos, unos dictadores, y aún así Dios nos manda a sujetarnos, a someternos con respeto, con respeto. Y sigue diciendo Pablo, o Pedro, perdón, dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles, ¿de qué?
de insoportar, a los insoportables, a los que son déspotas, explotadores, tiranos. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos ahorita es, dentro de nuestros matrimonios, ¿algunos esposos son insoportables? Pues seguro que sí, cuando andan en la carne, ¿verdad? Cuando no están siendo diligentes en hacer morir la carne y en buscar más del espíritu, las obras de la carne afloran de nuestros corazones y empezamos a actuar en la carne. Y bueno, Pablo, hablando acerca de este conector, volviendo ya al versículo este, dice así mismo, como lo que acaba de decir, así como les dije de los criados, que se sometan con todo respeto a sus amos, aún a los difíciles de soportar, así mismo ustedes, mujeres, que tal vez tengan maridos difíciles de soportar, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Entonces ahí tenemos otra buena razón por qué las mujeres casadas deben de someterse a sus esposos con respeto, para ganar no solamente a esos cónyuges inconversos, sino también para ganar a todos aquellos que ven nuestra conducta. Así que la sujeción al marido, mujeres, conviene al Señor y a sus propósitos, a su reino. Bueno, pero vamos a seguir continuando leyendo ahí en Pedro. Sigue diciendo Pedro, mujeres considerando su conducta hacia su marido sobre todo, una conducta casta y respetuosa. Vea el énfasis que el Espíritu Santo hace, una sumisión respetuosa. Versículo 3, que no lo voy a proyectar, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestido lujoso. Aquí la Biblia no está prohibiendo que se arregle, no, o sea, enfóquese primeramente en esto, después lo segundo, no hay problema. Y sigue diciendo Pedro, sino el interno, el del corazón. En eso sí, ocúpense en vestirlo, en adornarlo bien, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y escucha lo que dice ahí, mujer, que es de grande estima delante de Dios. Dios valora eso. Si hay una manera en que la mujer le da honra a Dios es a través de este mandamiento. Dice ahí Juan que es de grande estima a los ojos de Dios. Y sigue diciendo, porque asimismo se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Y cómo lo esperaban a Dios? ¿Estando qué? Sujetas a sus maridos. Algunos dicen esto de que la cabeza es el hombre y que hay que someternos a nosotros las mujeres al hombre. Esto tiene que ver con asuntos culturales. En los tiempos de Pablo así era, no desde los tiempos antiguos. De hecho, vamos a ver que desde el principio esto tiene que ver no con asuntos culturales, sino con asuntos de creación, de diseño, de que Dios así lo estableció. Y no porque la mujer sea inferior, no porque la mujer no sea capaz. No, hay mujeres que tienen una mente brillante. Son buenas para las matemáticas, son buenas para las finanzas. Si tú eres una de esas mujeres, que yo sé que Mari tiene una capacidad que a mí me gustaría haber tenido y no me la dio Dios, pero si tú eres una de esas mujeres y sabes administrar el dinero, ese es tu papel. Recuerda, tú eres ayuda idónea. Tú, tú estás ahí para apoyar a tu esposo a cumplir con este rol, un rol de que él dirige, pero no significa que él dirige de manera autoritaria, como un tirano. No, él ve a su ayuda idónea y ve que si tiene capacidades, la invita a participar, porque son una sola carne. Por lo tanto, Pablo, o mejor dicho, Pedro nos está diciendo que estas mujeres en la antigüedad así se sometían a sus maridos. Y sigue diciendo él en el versículo 6, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole a qué? Señor. Y aquí yo sé que a los adultos mayores, por respeto, les decimos Señor. Algunas jovencitas, cuando me ven, me dicen, Señor César. Y ya gracias a Dios ya se me quitó eso de que no me digan Señor, me hace sentir viejo. No, o sea, simplemente porque esa es nuestra cultura. Pero decirle Señor a alguien, inclusive en los tiempos de Jesús, tenía que ver con curios, de que Él es un amo. Ahora, está diciendo Dios que entonces sirvamos a nuestro cónyuge como si fuera nuestro amo y nosotros nuestras esclavas. Claro que no. Eso no es lo que nos está diciendo Dios, como vamos a ver más adelante. Pero sí podemos ver que esto tiene que ver con el diseño de Dios, no tiene que ver con algo cultural como hoy se dice mucho. Entonces vemos que dos características de la sumisión de la cual Pablo está hablando tiene que ver con que es una sumisión voluntaria y es una sumisión respetuosa. Pero hay una tercera característica de esta sujeción de la mujer. Vamos a regresar a Efesios capítulo 5. Dice, regresando ahí al versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como quién? Como al Señor. Y el versículo 24 dice ahí, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? Amén, en todo. ¿De qué nos habla esto? De una sumisión incondicional.
Pregunta, ¿cómo deberíamos nosotros los cristianos obedecer a Cristo? Condicionalmente, ¿verdad? Dice Pablo, mujeres someten a su esposo así como la iglesia se somete a Cristo en todo, perdón, en todo. Pero aquí la cosa es que muchas mujeres, hablando en general, no solamente en nuestra iglesia, no se someten ni a Cristo. Y si no se someten a Cristo, pues mucho menos su esposo, ¿verdad? O sea, no, hombre, pastor, ¿qué le está metiendo esas cosas a mi esposo? Si así me trata como esclava, imagínese. Bueno, si hay de estas mujeres aquí, la Biblia te dice que es necesario que nazcas de nuevo. Si es que quieres ver el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. Ahora, alguien pudiera estar preguntándose en su mente, pastor, lo que usted está diciendo es que hay que someternos a nuestro marido en todo, todo, todo. Obviamente la respuesta es no, ¿verdad? O sea, todo aquello en lo que va en contra de la voluntad de Dios, pues obviamente no te tienes que someter a tu marido. Si tu marido te dice, vamos a robarnos esto, claro que tú no te vas a someter a eso. Así que existe solo una situación en la que se justifica que una mujer desobedezca a su esposo. Cuando el marido quiere hacer algo pecaminoso delante de Dios. Perdóname, mi amor, pero yo no voy a hacer eso. Yo voy a obedecerle al Señor. En este momento yo te voy a desobedecer a ti, pero lo que tú me estás pidiendo es algo que no le agrada a Dios. Así que podemos concluir que la sujeción de la mujer cristiana es, número uno, una sujeción voluntaria, una sujeción respetuosa y además una sujeción incondicional. Ahora vamos a ver qué no es sujeción. A veces uno entiende más viendo lo que no es algo. Cuando estamos buscando el significado de alguna cosa, a veces como que el significado no podemos nosotros darlo y entonces tenemos que buscar ejemplos o como eso, empezamos a ver lo que no es. Y bueno, ¿qué no es la sujeción o la sumisión, la cual Pablo está hablando aquí? Bueno, sumisión o sujeción no tiene nada que ver, hermanos, con esclavitud. No tiene nada que ver con que entonces tú llegas a la casa y como vienes cansado, llegas y te sientas en la mecedora y esperas o me exiges que vaya, te quite los calcetines, te dé masajes, traiga los tacos a la mesa, te prenda la televisión porque quieres ver el partido de fútbol y entonces quieres que después que termine de hacer todo eso te esté dando masajes. No, eso no es sumisión. Los esposos que estén pensando que eso es lo que Dios le está llamando a la mujer a hacer, necesitan arrepentirse, necesitan sentarse en un curso intensivo donde se les explique qué es sumisión. Eso no es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. El hombre que piensa así ha distorsionado la sumisión bíblica. Ahora, sumisión tampoco es ser inferior. Esta es la parte más difícil ah, de entender para algunas mujeres. Porque algunas mujeres dicen, entonces nosotros somos a quienes tenemos que servirle a como dé lugar a nuestros esposos, y entonces significa que mi esposo es superior a mí y yo soy inferior. No, una vez más, como ya dijimos, esto de la sumisión tiene que ver con orden de creación, con orden de diseño, con orden inclusive de jerarquía para funcionar como Dios lo estableció. Yo pregunto, ¿es Cristo Dios? Nosotros creemos que sí, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad. Y sin embargo, Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Él se encarnó, vino a este mundo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, esa es una humillación terrible lo que hizo Jesús, el despojarse de su divinidad y venir a encarnarse en un cuerpo. Él se humilló hasta los sumos. Él no pudo haber humilládose más. Él llegó hasta los sumos. Bueno, él vino porque se sometió a la voluntad de su Padre y tenía que vivir como uno de nosotros. Se sometió inclusive a sus padres terrenales, a José y María, aun cuando estaba pequeño. ¿De qué nos habla esto? ¿Eso hizo inferior a Jesús? Claro que no. Pero en el funcionamiento del plan de Dios, la jerarquía que establece Dios para llevar a cabo sus propósitos, dijo, ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿A someterte a mi voluntad? Y dice la Biblia que cada uno de sus días que estuvo aquí en la tierra, Él se sometió hasta la muerte, o, de hecho, hasta que murió. Se sometió a la voluntad de su Padre. Y esto no hizo a Jesús inferior. Claro que no. Entonces, hermanos, Dios el Padre sabemos que no es más que el Hijo, ¿verdad? Ni Dios el Hijo es mayor que el Espíritu Santo. Todos son iguales. Y aún así, cada uno tiene diferentes roles, diferentes funciones. Y bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que de esa misma manera, ustedes mujeres deben de someterse a la autoridad de sus maridos. Ahora, sumisión poco significa que la mujer no puede opinar. Usted cállese. Yo sé que en la cultura que vivimos hoy, en el tiempo que vivimos, es al revés ya. Que los papeles están cambiando por causa de los movimientos infernales
del feminismo, hoy se están volviendo las cosas al revés. O sea, eso sí sucede y el hombre bien sumiso, en vez de que sea al revés, la mujer maltrata al hombre y se ve cada vez más. Sin embargo, volviendo aquí a nuestro punto, sumisión no significa que ustedes, mujeres, no pueden opinar. Una vez más, vuelvo a decir, hay mujeres con mentes brillantes que tienen una visión más amplia para ver las cosas, que como decía, son buenas para administrar finanzas. Este tipo de mujeres, aun cuando las entradas económicas no son fuertes en el hogar, aún hacen todo lo posible para no tener números rojos y salen adelante. Es la ayuda idónea y eso es bueno, ¿verdad? O sea, este ejemplo nos enseña que aunque la palabra final la tiene el marido, porque él es la cabeza, sin embargo, hermanos, en todo buen matrimonio hay un alto grado de consulta mutua. Y muchas de las decisiones que se tienen que tomar se toman en consenso de ambos. ¿Cómo ves? ¿Deberíamos de vender la casa? ¿Deberíamos de comprar un carro? ¿Deberíamos de buscar otro trabajo? Y entonces, cuando hay esa consulta, cuando se escuchan las opiniones, ¿qué es lo que sucede según Dios? Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que nosotros como esposos, si queremos ser sabios, hermanos, queremos que nuestros matrimonios sean fortalecidos, tenemos que tomar en cuenta las opiniones de nuestras mujeres. Ahora, la Biblia también nos dice, como mencioné hace un momento, que la mujer es ayuda idónea del hombre, ¿verdad? Pero yo quiero que usted note algo que sucedió en el Génesis. Cuando Dios le dice a Adán que es su ayuda idónea, que ya va a ser su ayuda idónea, se la hizo antes de que entrara el pecado. O sea, cuando todo era perfecto. Y aún así, en medio de la perfección, antes de que entrara el pecado, Dios le dijo, tú necesitas una ayuda, Adán. Te la voy a hacer. Bueno, imagínese después del pecado. Con más razón necesitamos esa ayuda idónea. Así que, mujer, si tú eres esa mujer, yo por eso ni opino. No, 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 sí opina. Opina. No, yo se lo dejo a mi marido. O sea, a veces se van al otro extremo. No, tienes que ser activa, no una mujer pasiva que contribuye, porque lo que se decida va a repercutir en tu matrimonio, en tu familia, en tu destino, en tu presente. Por lo tanto, hombres, escuchemos las opiniones de nuestras mujeres. Quizás no todas son tan agudas, pero aún las mujeres que no tienen una mente muy privilegiada, muy brillante, pero son mujeres que buscan al Señor, encuentran sabiduría. Dice la Biblia que el que está falta de sabiduría le pide al Señor, ¿verdad? Dice también la Escritura que Dios a través de su palabra hace al sencillo ¿qué? Sabio. Por lo tanto, no digas, "Uy, es que yo soy una burra". Me dice mucho mi hermana, quien amo mucho. No, 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 no. Éramos unos burros. Pero ahora con el Espíritu Santo a nuestro lado, nosotros podemos vencer esa burrez. Quiero decir burrez, algo más. Pero bueno, nos conviene, varones, escuchar las opiniones de nuestras mujeres y ustedes, mujeres, sean ayudas idóneas. Ayúdenos a, a ser responsables, a llevar a cabo el rol, el papel que Dios nos ha dado. Por lo tanto, escuche lo que dice ahora Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Dice, pero en el Señor, ni el varón, perdón, pero el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer, ni el varón. ¿Qué está diciendo aquí? O sea, no necesitamos. Somos un cuerpo. Hablando en el matrimonio, somos un cuerpo. Yo necesito tu ayuda y tú necesitas mi ayuda. O sea, ahí hay una mutua dependencia. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. El punto que Pablo está hablando ahí es que nos necesitamos mutuamente. Dependemos el uno del otro, porque Dios así planificó las cosas. Dios así estableció de tal manera que los hombres y las mujeres dependan el uno del otro. Por lo tanto, la sumisión de la esposa, hermanos, no significa que ella no puede opinar. No significa que tú tengas que detenerle su brillantez, su creatividad. No significa que tú hagas a un lado sus dones, sus talentos. Y como ya vimos, no significa tampoco que sea tu esclava, que no tiene voz. No, la sumisión bíblica es simplemente el reconocimiento de ese orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar, donde el hombre tiene el papel de liderar bíblicamente y la mujer tiene el deber de apoyar, de respetar su liderazgo. Ahora bien, es importante mencionar que al hablar de la sumisión de la mujer dentro del matrimonio, hermanos, no podemos perder de vista lo que el matrimonio en esencia es según la Biblia, porque eso va a determinar qué tipo de sumisión le va a dar la esposa a su marido y cómo el marido va a tratar a su esposa. O sea, dicen los colombianos, estaba viendo una serie ayer de colombiana y dice, ¿cómo así?
O sea, no entiendo, pastor. ¿Cómo así? Bueno, la Biblia nos dice que en cada ámbito de la vida, pues hay una autoridad, ¿verdad? Sin embargo, no siempre esa autoridad se ejerce del mismo modo. Ya lo vimos el primer versículo 21. Someteos los unos a los otros. Y hablamos de que hay muchos ámbitos en nuestra vida donde tenemos que someternos a ciertas autoridades, en el hogar, en el trabajo. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, la relación de un esposo con una esposa en el ejercicio de autoridad, lógicamente va a ser distinta a la relación de un teniente general con un soldado. Va a ser distinta a la relación de un padre con su niño. Va a ser distinta a la relación de un maestro con sus alumnos, de un jefe con sus empleados. Esto quiere decir que el esposo no va a tratar a su esposa como un soldado raso, ¿verdad? No va a tratar tampoco a su esposa como si fuera una empleada. No va a tratar a su esposa como si fuera una niña. No va a tratar a su esposa como el mundo trata a los demás. No, el esposo la va a tratar como dice la Biblia que debe de ser tratada, ¿verdad? Con respeto, con honra, como un vaso frágil. O sea, se requiere de que dentro de una relación, un matrimonio cristiano, haya amor mutuo y que ese amor mutuo vaya creciendo y a la misma vez los vaya cercando, los vaya haciendo más íntimos, de tal manera que llega un momento en que la esposa, de manera voluntaria y deleitosa y activamente, empieza a apoyar a su esposo, empieza a respetar su posición de líder y su marido de igual manera empieza a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Yo no sé si tú recuerdas, pero unos versículos arriba, antes de que Pablo esté dando estas exhortaciones, Pablo nos acaba de decir que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Se requiere el Espíritu Santo. Ya está en nosotros, ¿verdad? Pero entonces ahora, ¿cómo nos llenamos de Él? A través de su conocimiento, a través de su palabra, pero obedeciéndola. O sea, ser llenos es darle el control al Espíritu Santo. Ya tenemos ese deseo que nace del Espíritu Santo de hacer la voluntad de Dios, de obedecerle. Antes no existía eso en nosotros, pero ahora sí. Y a medida que nosotros le vamos dando el control, vamos cediendo y vamos obedeciendo, el Espíritu Santo empieza a tener más de nosotros. Y entonces el fruto del Espíritu Santo solito aflora. Es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad. Imagínate hacia tu cónyuge. Entonces, en la carne es difícil, es más, de hecho es imposible. Pero en el espíritu no lo es. De ahí las exhortaciones de Pablo en cada una de sus cartas, me atrevo a decir, andar en el espíritu, hacer morir lo terrenal, maten la carne, anden, llénense del espíritu, no lo contristen. Por lo tanto, no es algo, lo que Dios nos está pidiendo no es algo imposible de hacer, sobre todo ustedes, mujeres. Se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Así que la sumisión siempre va a ser una sumisión voluntaria, respetuosa, incondicional. Y ahora la pregunta es, ¿cuál debe de ser la motivación principal por la cual una mujer debe sujetarse a su marido? Bueno, su Salvador, que murió por esas mujeres, es quien se los está ordenando. Mire, cuando la esposa se somete a su marido, en realidad, ¿a quién se está sometiendo? Cristo. Por lo tanto, ¿por qué deben las esposas cristianas someterse a sus maridos? Porque Cristo se los ordena. Esto quiere decir muchas cosas, implica muchas cosas, pero una de ellas es que si quieres tu mujer agradarle a Dios y vivir para su gloria, debes de empezar a someterte a tu marido de manera voluntaria, respetuosa, incondicional, porque así lo estableció Cristo. O sea, se debe de ser el motor constante en tu vida que te motiva a someterte a tu marido, porque es la voluntad de tu Señor y Salvador. Así que, esposas, tenemos que decir también que hay maridos que no las inspiran a someterse a ellos, porque su carnalidad, porque no son dignos, ¿verdad? De que se sometan a ellos, pero aún así tienes que someterte a tu marido, a pesar de, ¿recuerdas, Pedro? Aún a los difíciles de soportar. Sí mismo ustedes, mujeres, tienes que hacerlo. Es que si usted supiera, mi marido es rudo, es muy abusivo, no me respeta él tampoco. Bueno, yo lo sé, pero la orden de Jesús no está condicionada, es hazlo como quiera. Y la cosa es que cuando tú no haces eso, indirectamente, pero estás irrespetando a Jesús. No te estás sometiendo a Él en ese mandamiento. Quizás en otros sí, pero al final de cuentas le estás faltando el respeto a Jesús. Y Cristo se merece todo nuestro respeto por todo lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que tienes que respetar a tu marido. Tienes que hacerlo de manera voluntaria, incondicional. La mujer que no respeta la autoridad de su marido, quiera creerlo o no, le estará faltando respeto a la voluntad de Cristo. Así que cuando una mujer no se somete a su marido, simplemente, y estoy siendo bien enfático,
Está ignorando a Jesús. Recuerda, yo quiero que se te quede esto. Esto debe de ser el motor principal que te lleve. ¿Por qué debes de someterte tú a tu marido? Porque Cristo, quien murió por ti en la cruz del Calvario, quien llevó tus pecados, te lo está pidiendo. No es otra persona, es Él quien te lo está pidiendo. Yo sé que en muchas ocasiones nosotros no les damos a ustedes razones para que nos respeten, para que se sometan a nosotros, pero aún así, obedézcale a Cristo. Ahora vamos a volver a Efesios 5, versículo 23, porque ahí vamos a ver una segunda razón de por qué mujeres deben de someterse a sus maridos. Versículo 23, dice ahí Pablo, porque el marido ¿qué? Es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué debes de someterte a tu marido? No solamente porque Cristo te lo está pidiendo, sino porque tu marido es la cabeza. No tiene nada que ver con cultura, una vez más. Pero es que hoy en día, pastor, pues vemos que las iglesias, muchas de ellas están dirigiéndose por o dirigidas por mujeres. Es cultural, dicen muchas de ellas. No, no, no es cultural. Aquí el marido está asegurando, está aseverando Pablo que es la cabeza. O sea, ni siquiera le está dando una orden al marido. Tú debes de ser cabeza, no le está aseverando, tú eres la cabeza. Por lo tanto, actúa como tal, eres la cabeza. Esa es la posición que debes de ocupar en tu hogar. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. No es una orden del Padre a Cristo, debes de ser la cabeza. No, Él es la cabeza. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Esto no es una orden, es una aseveración. Pablo simplemente dice ahí, el marido es, no debe de ser, él es. Lo quiera él o no lo quiera. Lo quiera la mujer o no lo quiera. Lo asuma él o no lo asuma la mujer, no lo asuma. Él es la cabeza delante de Dios, eso es lo que importa. Dios diseñó así el mundo, así diseñó el matrimonio. Y así como mi cabeza dirige el cuerpo, así tú debes de dirigir tu familia, empezando por tu esposa. Así que ser hombre significa ser cabeza. Y cuando un hombre rehúsa asumir ese liderazgo, pues está rebelándose contra el diseño de Dios al matrimonio para nosotros. Y además un hombre que no dirige a su casa, obviamente está atentando contra el propósito de Dios. Ahora, por otra parte, Pablo también dice ahí que ese patrón de autoridad no sigue a ningún modelo humano, hermanos. Sigue el modelo bíblico, modelo divino. ¿Cuál es ese modelo? La relación de Cristo con la iglesia. Ese es el modelo que estás siguiendo tú. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es. Ese es el modelo. Estamos tratando de imitar eso, no al mundo. Estamos imitando lo que Dios estableció, lo bíblicamente establecido. Esto quiere decir que el hombre debe de ser cabeza de la mujer. Pero es que en los días del apóstol Pablo eso era así, pero hoy en día no. No, no tiene que ver con cultura, con tiempos, tiene que ver una vez más con el diseño establecido por Dios. Así que ese es el modelo, a la luz del cual deben ser conformados nuestros hogares. O sea, Cristo es la cabeza de su iglesia. Bueno, así el varón es la cabeza del hogar, es el líder. Que tiene la autoridad, que tiene la última palabra, que después de escuchar opiniones, después de orarle al Señor, de estar reflexionando en lo que va a decidir hacer, entonces sí, él ya dirige y él toma ese liderazgo, lo asume y espera en Dios. Porque cuando uno no asume ese liderazgo, pues no solamente está dejando a su hogar sin dirección, sin la bendición de Dios, sino que también está mal, no, no quiero decir, no está de alguna manera mostrando a Cristo como debe de mostrarlo en esa relación. No lo está representando como debe representarlo. Y está dándole al mundo una imagen distorsionada de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Así es que de alguna manera, ah, el hombre cuando no asume ese liderazgo, no glorifica a Dios. Así que, hombres, escuchen lo que Dios les está diciendo a través de este mensaje. Ustedes son la cabeza de sus hogares. De la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si ustedes no gobiernan sus hogares como Cristo está gobernando la iglesia, va a llegar un momento en que es nada más cuestión de tiempo, en que eso termine en un desastre. Y esto es una verdad, hermanos, que no podemos evadir. Así como Dios diseñó el mundo, bueno, así Dios quiere que nosotros funcionemos dentro del matrimonio. De hecho, es el mismo argumento que Pablo está tratando ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2. Pablo ahí para prohibir tajantemente que las mujeres asuman un liderazgo dentro de la iglesia, pues él empieza a decir, este es el diseño que Dios estableció para el hogar, pero también para la iglesia. Escucha lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11.
Pablo hablando acerca del culto público, dice ahí Pablo que las mujeres aprendan ¿en qué? En silencio y luego con toda sujeción. Y dice él, porque yo no permito, inspirado por el Espíritu Santo, a la mujer que enseñe, lógicamente dentro del culto público, dentro de una iglesia, ni tampoco que ejerza dominio, perdón, sobre el hombre, sino lo único que yo permito es que, ¿qué? Que esté en silencio. Y ahora, Pablo va a pasar a decir la razón, que una vez más nos va a decir, no tiene que ver nada con cultura, sino con el diseño de Dios. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no permite que la mujer enseñe ni que ejerza dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio? ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Esa es la razón. Es una razón teológica, doctrinal, por lo que Dios dice, por lo que Dios estableció desde el principio. ¿Te das cuenta? Adán fue formado primero. Esa es la primera razón. Dios estableció a Adán como la cabeza. Antes de que creara a Eva, a Adán ya se le habían dado unos papeles, unas funciones, ponerle el nombre a todos los animales. Y después creó Dios a Eva. Y Eva no vino como muchas mujeres, no, eso no me gusta, mejor vamos a hacerlo así. No le dijo, ese nombre de jirafa no me gusta, vamos a ponerle mejor, qué sé yo, perro. No, no llegó. Adán, o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, la razón por qué esto es así, simplemente porque Adán fue formado primero, así Dios desde el principio lo estableció. Yo te pregunto, ¿qué pasó cuando Eva se atrevió a tomar el papel de liderazgo que le correspondía a Adán? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí mismo Pablo no lo dice. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, por haber tomado un papel que no le correspondía, incurrió en transgresión. Así que Pablo nos está diciendo aquí implícitamente que la mujer fue la que, por ser engañada, hizo que cayéramos en pecado. Sin embargo, ¿a quién llamó Dios? Aunque Eva fue la primera. Adán, al hombre. O sea, no fue con Eva, no. ¿Sabes a dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Se escondieron ambos, ¿verdad? Pero le llamó a él. Y bueno, en ese momento que Eva ah, toma ese papel que no le correspondía, toma la iniciativa de actuar independientemente de su marido, todo eso arrastró a la creación a como estamos ahorita. Vino la caída, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña esto? Que cuando tú alteras el orden establecido por Dios, tarde o temprano va a haber una caída. Y quizás la caída no sea en lo físico, sigues teniendo una buena economía y todo esto, pero tu matrimonio, tu intimidad con Él, verdaderamente está la bendición de Dios en ti, estás creciendo, cada vez hay más amor. Bueno, a veces es por eso, hermanos, porque no estamos aplicando el consejo de Dios. Así que cuando una mujer asume el pastorado de una congregación, hermanos, a la luz de todo esto que hemos estado viendo, esas mujeres, por muy sinceras que sean, porque yo sé que muchas pastoras de ellas son muy sinceras, no están ahí para defraudar a nadie, están ahí porque quieren servirle al Señor. Sin embargo, esto no significa que no están violentando el patrón divino de Dios. Y esos hombres que se ponen bajo el liderazgo de esas mujeres también están contribuyendo. Están violentando inclusive su propia hombría, masculinidad. Eso no debe de ser así. Eso es una tergiversación del orden de Dios. Y bueno, una vez más, yo tengo que dejar claro que yo no estoy cuestionando la sinceridad de esas mujeres pastoras. No, lo que yo estoy cuestionando, lo que yo estoy diciendo que están haciendo mal es eso, que están tomando papeles que no les corresponde. De igual manera, esos hombres que se someten al liderazgo de estas mujeres pastoras, yo sé que lo hacen con sinceridad. Sin embargo, esto no está privando, no está anulando que este propósito o este principio que Dios ha establecido sea violentado. Sin duda alguna, estas mujeres y estos hombres que están bajo su liderazgo lo hacen por ignorancia y otros quizás lo hagan ya por rebeldía abierta, pero aún así ellos van a dar cuenta por lo que hicieron. Y una vez más, tengo que enfatizar que este patrón divino para la iglesia no hace inferior a la mujer, hermanos. Pregunta, ¿la Biblia o Dios llama a todos los hombres a predicar, a enseñar? Respuesta obvia es no, ¿verdad? De hecho, escucha lo que dice Pablo, primera carta a los Corintios. Pablo pregunta, ¿son todos pastores? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? La respuesta a esta pregunta retórica es obviamente no. Ahora yo pregunto, ¿por esa razón, porque los hombres no predican todos, son inferiores? Claro que no, no lo son. Bueno, de la misma manera, las mujeres, por el hecho de que Dios les diga que no prediquen, que no enseñen, no son inferiores. No lo son. Y Dios es bien claro, no pueden ustedes pastorear. Búscame un apóstol mujer, búscame a un predicador, a un evangelista mujer.
No hay, hermanos. Los sacerdotes todos eran hombres. ¿Pero qué me dice de Isabel? ¿No? ¿De quién? No hay alguien, bueno, no recuerdo el nombre, pero es alguien que está ahí en los libros de los jueces. Dice ese libro al principio y al final que en el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que bien les parecía. Ya te dice ahí. Y aún Dios levantó a esa mujer, que no era jueza, Débora, ¿verdad? Gracias. Ah, porque había un hombre que no le estaba haciendo, un soldado, un ejército, un principal del pueblo de Dios, que estaba de cobarde. Si tú vas conmigo, yo voy a la guerra. Entonces ya Dios se valió de eso. Esa es la excepción de la regla. La regla general siempre ha sido Dios levantando a hombres. Pero bueno, no estamos para atacar eso. Ah, mi punto aquí es que las mujeres no son inferiores por eso. No, hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer en la obra del Señor. Entre esas cosas, Pablo señala, le dice a Tito, que enseñen a las mujeres jovencitas a ser mujeres. Pueden enseñar a los niños, sobre todo ese es el papel principal que ellos tienen, de educar a sus hijos, porque son las que pasan más tiempo en el hogar. Ellas son responsables también de mantener funcionando su hogar. Ese es el primer rol de ellas, ¿verdad? Y bueno, si queremos funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios, pues tenemos que abrazar, aplicar todos estos consejos que Dios nos da. Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, de la misma manera el marido es la cabeza de la mujer. Ahora vamos a volver a Efesios para hacer una observación más brevemente y terminamos. Dice ahí el apóstol Pablo, después de decir en el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Por lo tanto, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este es el modelo de seguir. De la misma manera, Cristo es la cabeza y la iglesia es sujeta a Cristo, bueno, de igual manera vamos a hacerlo. Pero hoy en día, mire la cultura eclesiástica, pastor. Amén. Yo sé que es hoy más popular como nunca antes. Los primeros 19 años no mirabas mujeres pastoras. ¿Qué te dice eso? Que todos los cristianos de esos 19 siglos se mantenían ahí, pero después de los últimos 2 siglos, esto se ha salido fuera de control. Dice Jesucristo que su palabra no pasaría, ¿verdad? Los cielos y la tierra sí van a pasar, pero mi palabra quiere decir que este mandamiento sigue vigente, hermanos, hasta el día de hoy, no ha caducado. Ahora, preguntas ya de aplicación. ¿Es acaso nuestro Señor Jesucristo un déspota? ¿Alguien que abusa de su autoridad y maltrata a su iglesia? No, ¿verdad? Claro que no. Por lo tanto, tu esposo tampoco debes de ser así. O sea, él es la cabeza de la iglesia y tú eres la cabeza de la mujer. No actúes como Cristo no actúa. No, más bien Cristo es un esposo, es un amante, es un guía, es alguien que protege a la iglesia, que inclusive estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Y de la misma manera, hombres, como Dios mediante vamos a ver el próximo domingo, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Pregunta, ¿actúa la iglesia independientemente de Cristo? Quizás en ocasiones cuando anda en la carne, pero no debe ser así. Bueno, así tampoco la mujer debe de actuar independientemente. ¿Respeta la iglesia la autoridad de Cristo y hace lo que él dice? Debería de hacerlo. Bueno, de la misma manera ustedes, mujeres, a su marido. Yo no sé si usted se puede imaginar a la iglesia dándole órdenes a Cristo y hablándole en un tono así de demandón, ándale, señora, actúa pronto. A ver cuándo. Ya te he estado orando desde hace mucho. A ver cuándo vas a darme la respuesta. ¿No ves que me estoy ahogando? ¡Apresúrale! Estás creyendo. Nadie se imagina dándole órdenes hacia Cristo, ¿verdad? Pero sí es bien fácil imaginarnos nuestras esposas dándole órdenes a los maridos. Wow. Y sobre todo en el siglo XXI, ¿verdad? Y Pablo dice, las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y no se pierde esa frasecita, en todo, en todo. Esto quiere decir que no se trata de una sujeción parcial donde la mujer se somete cuando las decisiones que va a hacer este hombre, el esposo, pues son las decisiones que ella quiere y desea. Ah, pues por eso me someto. No, en todo, en todo. Eva, me voy a una misión en Wiley, Texas. Dios me está poniendo ese sentir. Pues te vas tú, pues me fui yo. Y 2, 3 domingos ella empezó a ir a la iglesia allá donde Dios me salvó. Y a los próximos domingos ya estaba ahí. Que Dios me está llamando al pastorado. Ahora yo no estoy, no, lo que le estoy diciendo el Espíritu Santo poniendo esos deseos fuertes y decir, dándome esa valentía, porque por mí solo soy más cobarde que nada. A mí cualquier gatito que me sale ahí cuando voy a entregar las notificaciones en una traila y me sale ahí del ¡ah! Salto. Y si Juanito me está viendo, se empieza a reír o cualquier otra persona.
Soy miedoso. ¿Qué te estoy diciendo? Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo he visto la bendición de Dios en mi vida. Yo creo que Eva, yo no sé si me lo cree, pero yo le digo, yo te amo mucho más que cuando empecé. Y eso, cuando tú no tienes a Cristo y eso, no sucede, es todo lo contrario. O sea, ya no la amas porque a veces ya no se aguantan, qué sé yo, pero todo esto tiene que ver con obedecerle a Dios. Y no soy un obediente perfecto, me falta mucho, hermanos. Pero yo sí sé que yo veo bendición cuando nosotros nos esforzamos porque este orden de diseño esté en nuestros matrimonios, esté en nuestros hogares. Nos conviene más a nosotros que ni a Dios. No solamente porque tú lo vas a disfrutar la bendición de Dios, sino porque también vas a empezar a ganar a otros. Por lo tanto, debemos o deben ustedes someterse a sus maridos en todo. La única excepción a esa regla, ya la dijimos, es cuando esa obediencia implique desobedecer a Cristo. Esa es la única excepción. Todo lo demás aplica. Así que Dios nos ayude, hermanos. Ustedes, varones, también, que Dios les ayude, porque ¿sabe qué? Como vamos a ver la próxima semana, nosotros muchas veces contribuimos a que ellas no se quieran someter a nuestra autoridad. Y así como las mujeres quizás Dios les está hablando y se están examinando, tú examínate. Como tú estás tratando a tu mujer, está creando que esa sumisión sea más fácil o más difícil. Porque someterse ya a alguien es difícil. Someterte a tu cónyuge todos los días y más cuando tú le das razones para no someterte, porque eres un carnal, un cabezón. Y esa es la pregunta también para nosotros. Y yo digo para nosotros. Es verdad, y yo soy un predicador, voy a cumplir por la gracia de Dios, si Dios así lo quiere, 20 años el próximo año de ministerio, pero aún así yo me examino, porque yo soy humano como ustedes y soy una oveja del Señor y tengo una esposa y me examino. Pregúntale a tu esposa quizás cuando llegues ahí a tu casa, lo que yo hago por ti, cómo te trato, eso hace que tu sumisión a mí sea más difícil o más fácil. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer yo para que yo pueda facilitarte esa sumisión a mí? Entonces Dios nos bendiga. Bueno, son preguntas que podemos hacer a la luz de todo lo que hemos visto, ¿no? Por lo tanto, que Dios nos ayude a ser objetivos en esta evaluación. Que Dios nos ayude sobre todo porque vivimos, una vez más, en una época donde nuestra generación necesita ver matrimonios sólidos, esposos y esposas que tomen en serio el diseño de Dios que el apóstol Pablo expuso aquí. Así que Dios nos ayude, hermanos, hermanas, para que si por algo esta iglesia va a ser reconocida, que sea reconocida por los matrimonios fuertes. Porque un matrimonio fuerte siempre va a haber una iglesia fuerte, una familia fuerte. Empieza ahí, es el núcleo, hermano, de toda la sociedad. De nuestro matrimonio va a determinar también la madurez espiritual o la decadencia espiritual de una iglesia. Vamos a orar y cantamos para ser despedidos. Padre,